Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo, somos Belu y Martín y estamos recorriendo American Motorhome desde febrero del 2021. Ya pasamos los 1000 días de viaje, estamos actualmente recorriendo el hermoso país de Perú, descubriendo un montón de lugares increíbles y una cultura hermosa. En el video anterior les mostramos la ciudad de Arequipa, conocida también como la Ciudad Blanca, una ciudad muy bonita. Y hoy vamos a dejar la ciudad de Arequipa. Hay amenazas de cortes en la Panamericana Sur, así que vamos a hacer un poco de ruta. Estuvimos casi una semana acá, disfrutamos con otros viajeros, la verdad que estuvo muy bonito. Y en este video la idea es llegar hasta Nazca, conocer las famosas líneas. Y bueno, vamos a ver qué para la ruta, tenemos casi 500 y pico de kilómetros, así que vamos a ver con qué nos sorprende. Estamos dejando la ciudad de Arequipa por la Avenida del Ejército, que es la calle más caótica de la ciudad. Hay muchísimos buses, muchísimos taxis, muchísimos vehículos. Además es una calle súper comercial, hay muchísimos supermercados, centros comerciales, tiendas. Está muy bonita para venir a pasear, hemos venido en estos días. Arequipa es una ciudad muy bonita. Como les contamos al principio en el video anterior, les mostramos la ciudad, estuvimos recorriendo las calles que tienen construcciones todas hechas en sillar y nada, es súper pintoresco. La verdad que nos encantó. La idea era salir hoy un poquito más temprano, son las 12 del mediodía. Estuvimos con Lu y Ale de Ruteando por América. Y con Ali. Y se nos pasó la hora y nos acostamos como a las 2:30 de la mañana. Así que bueno, arrancamos un poquito más tarde, pero la verdad que ayer la pasamos muy bien, así que valió la pena. Saliendo de la ciudad de Arequipa tenemos un peaje, dice Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. Este es como el final de la ruta que viene desde el Amazonas y desde Brasil, por eso se llama así. Vamos a ver cuánto sale el peaje. ¿Tienes algunas moneditas? Sí, pero yo creo que no me va a alcanzar con esto. Hola, buenas. ¿Cuánto es? 5 soles. ¿5? Gracias. El peaje nos salió 5 soles, poquito más de $1, así que bueno, esperemos que sea el único. Realmente es tremendo la variedad de paisajes de Perú. Miren lo desértica que es esta ruta. Venimos del altiplano hace unos días, de caminar por la ceja de selva, por estar en la selva. Y ahora es puro desierto. No hay casi vegetación, son todas rocas, arena, mucha tierra volando. Pero nos parece increíble cómo vamos cambiando de paisajes constantemente. Como les contábamos, es una ruta con mucho tráfico de camiones, mucho tráfico vehicular en general. Ya nos ha pasado varias veces que al girar en una curva nos encontramos con que hay un vehículo de nuestro carril. Como en este momento, bueno, acá está lejos el camión todavía. Ahí volvió a su lugar, pero nos ha pasado que estando muy cerquita nos hacen luces como para que nosotros frenemos y que ellos sigan pasando. Así que hay que ir con mucha precaución, pero más allá de eso la ruta es increíble. Miren la arena con las rocas, es súper sinuosa, estamos bajando muchísimo. Ya se manda a pasar con nosotros de frente, bien.
Nunca habíamos visto algo como lo que pasa acá en las rutas de Perú. Todo el tiempo giramos y hay vehículos pasando por nuestro carril, metiendo sobrepasos en lugares donde no se puede, en lugares donde sí se puede, en todos lados. Y pasa porque la ruta es de un solo carril, entonces los camiones suben muy despacio y los vehículos que son más rápidos se mandan a pasar. Pero es muy peligroso, hay que ir muy despacio porque donde bajás rápido te encontraste con uno de frente que no llega a frenar o a maniobrar y es un accidente. Miren el túnel que vamos a pasar, 4,5 metros de alto tiene nada más. No se ve nada, la verdad. Estamos a solo 25 kilómetros de llegar a la costa, pero miren acá cómo se nubló, hay como una neblina, no hay mucha visibilidad y parece que adelante está cada vez peor. Vamos a pasar el segundo peaje del día. Parece que son 7,50 soles. Y miren, nos queda hasta Nazca 394 kilómetros. Lima, vamos a llegar en unos días, 837. Hola, buenas. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Gracias. Que tengas buen día. Y ahora sí, con ustedes, estamos de vuelta en la costa. Estamos en el mar, en el Océano Pacífico. Ahí no se llega a distinguir bien porque está bastante nublado, así que está todo gris. Pero bueno, después de más de medio año volvemos al Océano Pacífico, esta vez en Perú. Estamos en la localidad de Camaná, todavía en el departamento de Arequipa. Así que estamos súper contentos. Tuvimos que bajar por una pendiente bastante pronunciada para llegar, pero la verdad que el camino fue tranquilo. Muy feliz de estar nuevamente en el Océano Pacífico. Vamos a ver si hoy encontramos algún spot lindo para poder dormir con la vista del océano. No sabemos la verdad si vamos a encontrar o no, pero vamos a intentarlo. Ahí se ve el mar, se ven las olas, la arena. Y bueno, seguimos bajando. Ya nos queda poquito igual para llegar al nivel del mar. Seguimos por la ruta 1S bordeando la costa y vamos a atravesar el segundo túnel del día. La ruta es súper sinuosa y ahí se ve el túnel ya, así que bueno, vamos a ver cuán largo es este. ¿Qué te viene pareciendo de esta ruta, Mar? La verdad que es hermosa, tiene muy lindas vistas porque vamos con el mar a un lado y la montaña al otro lado. Tiene muchos camiones, mucha pendiente, así que bueno, hay que ir con paciencia, disfrutando del paisaje, que la verdad que es precioso. Miren la cantidad de plantaciones que se pueden ver allá abajo. Además contrasta muchísimo el verde con lo árido de las montañas. No sabemos bien qué será, así que si saben qué se planta en esta zona de Perú, pueden dejarlo en los comentarios.
Hemos llegado a la playa Puyenca, vamos a pasar la noche acá. Está sobre la ruta 1S, nos desviamos un par de metros para llegar al estacionamiento, que ahora no hay nada. Imagino que en temporada alta aquel lugar, por ejemplo, que es el balneario municipal, debe funcionar. Del otro lado está el mar. Parece una playa linda, muy bonita, chiquitita. Es como una bahía. Allá atrás mío se puede ver la ruta, pero quedamos en un lugar bastante reparados, donde solo nos verían de arriba, pero a la noche que va a estar todo oscuro no nos van a ver. Y acá es donde estacionamos, muy cerquita de la playa, y se escucha romper las olas todo el tiempo. Y Martu, ¿qué te parece este patio? Hermoso. Creo que llegamos al mejor lugar posible. Tenemos justo la vista del mar, se escucha el ruido de las olas. La verdad que es un sueño. No esperaba un patio tan lindo para hoy. Después de haber manejado casi 6 horas llegamos a esta playita. El objetivo del día era seguir un poco más, pero íbamos a llegar de noche y la verdad que no era la idea porque uno se expone mucho más. Y hoy salimos de Arequipa. Resulta que el 15 de noviembre en teoría iba a haber un bloqueo de la Panamericana hasta el 7 de diciembre. Estamos a 17 de noviembre. Todavía no empezó el bloqueo, pero hay amenazas de que van a bloquear, así que no queremos quedarnos en el bloqueo. En teoría el bloqueo es en Ica, ya en teoría vamos a poder parar tranquilos. Así que en estos días le vamos a meter mucha ruta, vamos a recorrer todo lo que podamos para llegar a Paracas lo antes posible. Para los que no sepan, cuando estábamos en Bolivia por cruzar a Perú hace más o menos un año, hubo también problemas sociales en Perú, hubo bloqueos en todas las rutas y hubo cortes por más de 1 o 2 meses, motivo por el cual decidimos no cruzar a Perú e irnos a Chile. Pero en esta oportunidad la idea no es que nos agarren los bloqueos porque ya estamos acá adentro, así que vamos a recorrer lo máximo que podamos rápido en esta parte, por lo menos para quedar a salvo de los bloqueos y poder seguir descubriendo Perú. Muy buenos días amigos, hoy nos levantamos en la playa como les mostramos ayer, dormimos con este sonido, escuchando las olas romper. La verdad que pasamos una noche súper tranquila, más aún porque venimos de Arequipa, que es una ciudad, y varias noches nos despertamos por los ruidos, porque pasaban barriendo y demás, y acá dormimos sin ningún ruido. La verdad que fue muy lindo pasar la noche en este lugar, fue una gran sorpresa. Qué linda playa, la verdad que nos gustó mucho este lugar. Lo que debe ser en temporada alta, con gente, con todo abierto. Y ahora vamos a volver la ruta para ir rumbo a Nazca. Tenemos unos 250 kilómetros más o menos. Blanquita ya está calentando y nos está esperando para arrancar. ¿Estás lista, Belu, para la aventura? Está todo listo, así que volvamos a la ruta. Estamos atravesando la ciudad de Chala, una ciudad súper grande que justamente es atravesada por la Panamericana Sur. Acá hay muchos comercios. La ruta hoy viene más tranqui que ayer, con menos pendientes, menos subidas y bajadas, y casi siempre bordeando la costa. Ahora estamos atravesando una parte de mucha arena, muchas dunas al costado de la ruta y hacia el lado de la playa sobre todo. Decía al comienzo de este tramo, zona de arenamiento, y es que con el viento, se va corriendo la arena. Miren lo que son las dunas, la verdad que es tremendo, es una inmensidad de arena. Miren, por ejemplo, acá el carril contrario está cubierto de arena.
Acá tenemos un peaje, nuestra mano tiene vía libre, los que van hacia el sur tienen que pagar el peaje. Ya van varios peajes que nos pasa lo mismo, por suerte nosotros vamos por la vía libre. Y bueno, nos quedan 112 kilómetros para Nazca. El GPS nos indica que en este momento estamos cambiando de departamento, estamos dejando el departamento de Arequipa y estamos entrando al departamento de Ica, nuevo departamento para nosotros, el tercero que vamos a recorrer en este viaje y como verán es puro desierto por el momento. Hicimos una parada antes de llegar a Nazca para cargar combustible en Blanquita. No saben lo que pega el sol acá. Bajé 2 minutos y ya siento que me quema todo. Vamos a cargar también agua, que estamos en 0 de agua. Y después sí, vamos a continuar ruta hasta Nazca. Desde la estación de servicio nos vinimos hasta un punto que vamos a visitar, pero antes vamos a almorzar algo. Cambió mucho el clima, acá hace mucho calor, obviamente estamos en pleno desierto, más o menos hace unos 30 grados de máxima, así que está muy pesado. Y para comer vamos a hacer unos tacos con un poquito de queso, tomate, la palta todavía no está para comer, así que no, y zanahoria. Y después les vamos a contar un poco más del lugar que tenemos acá afuera. Hicimos una parada acá porque había estacionamiento al costado de la ruta, así que fue donde pudimos parar a almorzar. Y atrás mío se ven las ruinas de lo que supo ser un centro administrativo incaico, conocido actualmente como Los Paredones. Este era un punto estratégico para los incas entre el mar y las sierras y se cree que solo vivía la autoridad acá del centro administrativo. Este lugar fue construido para finales del 1400. Estas son las ruinas que quedaron. Y fíjense que a diferencia de otras ruinas incas están construidas con ladrillos de adobe. Como les contaba antes, afuera el sol pega muy fuerte, hace muchísimo calor. Hace un calor infernal. No nos gusta mucho el calor igual tampoco, así que no somos por ahí tanto parámetro, pero hace calor. Sí, y nos habíamos desacostumbrado después de estar tanto tiempo arriba de los 3.000 y piquito, 4.000. Creo que se puede entrar, es chiquito el complejo, pero bueno, se puede visitar, hay que pagar una entrada, pero hace mucho calor para caminar abajo del sol. Así que nos vamos a ir directamente para las líneas de Nazca, ¿te parece? Vamos. Ahora estamos pasando por la ciudad de Nazca para salir nuevamente a la Panamericana. Las líneas de Nazca, que son conocidas a nivel mundial, están unos 25 kilómetros fuera de la ciudad, así que estamos yendo para ese lado. Llegamos al primer mirador de las líneas de Nazca, un lugar emblemático en Perú. Paramos ahora en el geoglifo de gato, que es el primero que hay rumbo a Lima. En total hay unos 3 miradores, nos dijeron. Y este es el primero, el otro está acá cerquita, ya se ve. Y creo que 20 kilómetros más adelante está el tercero. Desde acá se ve el gato, como dijo Martu. Estaría en esta zona. Lo que no sabíamos es que hay horarios para ver los geoglifos por cómo da el sol. Ahora no se estaría viendo mucho, pero en persona sí se puede apreciar. Se aprecian algunas líneas, pero bueno, nos dijo el señor que cobra el ingreso, que son 3 soles para este mirador, que hay horarios a la mañana y a la tarde en los que el sol da determinada forma y se puede apreciar mejor. Este es uno de los últimos geoglifos encontrados, creo que se descubrió en el 2020, si no tengo mal la información. Sería de la cultura Paraca, unos 300 años antes de Cristo. Además, desde este mirador ahora vamos a subir y vamos a ver 62 líneas rectas que convergen en un punto. Llegamos ahora a la cima de este mirador. Tenemos en total unas 62 líneas, todas hechas en el desierto. Lo que sí nos parece increíble es cómo las líneas cruzan hasta el final del valle. Acá hay otra.
Hemos regresado a Blanquita porque abajo hay muchísimo viento para poder grabar. Este es uno de los desiertos más áridos del mundo, llueve muy poquito al año y este clima fue justamente el que hizo que se conservaran tan bien las líneas y geoglifos de Nazca. Hay muchísimas teorías sobre cómo fueron construidas, por qué, cuál era el fin y sobre quiénes las construyeron. Hay una teoría que dice que fueron seres de otro planeta que llegaron a esta zona y las hicieron, pero esa es una de las teorías que tiene más refutadores, que ahora vamos a ir al segundo mirador para seguir viendo, pero antes de ir les quiero mostrar en la entrada, acá se ve bien la forma del gato que se ve cuando el sol le da de frente, así que lo ideal es venir a la mañana a ver el geoglifo. Para visitar las líneas de Nazca, la mejor forma de hacerlo no es como lo estamos haciendo nosotros, que es de la forma económica. La mejor forma para poder ver los geoglifos es hacerlo desde una avioneta. Hay vuelos que salen desde Pisco y no sé si de alguna otra ciudad, en la que se puede contemplar todas estas líneas y geoglifos desde el aire y se ven mucho mejor. Pero bueno, entre impuestos y el vuelo sale más o menos $100 por persona. Así que para nosotros está fuera de presupuesto, pero si pueden hacerlo seguramente vale la pena ver esto desde arriba. Y ahora llegamos al segundo mirador y vamos a ir a ver 3 geoglifos que se ven desde acá. Para poder ver estos geoglifos construyeron una torre mirador. Hay que subir hasta ahí arriba, la entrada sale 6 soles. Y lo que vamos a ver es una lagartija, que ahí se puede ver que está cortada por la ruta que estamos haciendo. Un árbol, y habíamos visto en internet que eran 2 manos, pero bueno, acá dice sapo. Hay cerca de 800 geoglifos y líneas. Nosotros estamos acá, que incluye 3 geoglifos, pero miren todos los que hay alrededor. Vamos a ver si se ve alguno más. Está llenísimo. Entre los geoglifos que podemos encontrar hay formas de animales, de plantas, hay también antropomorfos, es decir, que asemejan a figuras humanas, y hay formas geométricas, hay trapezoides y demás. Y por otro lado están las líneas rectas, que son las que más abundan en este desierto. Desde el mirador solo se veían las 3 figuras que decía que se iban a ver. Las otras están demasiado lejos como para poder verlas. Son figuras enormes, pero desde abajo no se ven ni que están. Nadie imaginaría que están acá, pero están adelante de nuestros ojos. Y la técnica que usaban era la de sacar todas las piedritas. Eso es todo piedra oscura. Y abajo la arena es más de este color, bien clarita. Entonces lo que hacían era sacar las piedras oscuras y quedaba la arena clara en contraste, y las iban amontonando a los costados de las líneas que hacían, y así es como lograban que contrastara y se viera bien la forma. Me parece muy raro cómo se mantuvieron miles de años así sin nada. En teoría es todo gracias al clima, hay mucho viento, pero como la arena está tapada por las piedras, no volaría la arena y se mantendría limpia la franja que ellos iban despejando. Y otra cosa además es que, como les contaba antes, se hicieron en el siglo I, pero recién en 1927 vinieron arqueólogos a estudiarlas, a descubrirlas, y una de las arqueólogas que más investigó sobre el tema fue María Reiche, así que se encuentra mucho el nombre de ella a lo largo de la ruta. Hay un museo con su nombre que tengo entendido que es la casa donde ella estaba. Se vino a vivir a esta zona para poder investigar mejor y fue una de las que más abogó por el estudio y el cuidado de estas líneas, así que mucho de lo que vemos hoy en día es gracias a ella. Desde 1994 las líneas forman parte de todos los sitios que son patrimonio de la humanidad declarados por la UNESCO, así que tienen una protección especial. Volvimos a la ruta. Como les contamos al principio del video, hay amenazas de bloqueo en la Panamericana Sur justo a la altura de Ica, así que no queremos quedar bloqueados y ante la duda preferimos hacer ruta y llegar a Paracas, que es pasando Ica, donde ya estaríamos a salvo de los bloqueos. En teoría sí, así que bueno, la idea es recorrer rápido esta parte para poder llegar a esa zona y estar un poco más tranquilos como nos gusta. Así que vamos a hacer ruta para tratar de evitarlo. Tenemos ahí un camión, nos hizo frenar a cero. Qué desastre, la verdad. ¿Cómo manejan acá en Perú? Miren. Ah, no chocamos, pero ahí viene otro.
otro. Ah, es tremendo. Es tremendo cómo manejan acá. No chocamos de casualidad. Venía un camión pasando, nos hacía luces, nosotros bajamos la velocidad. O sea, el camión se mandó a pasar otro camión, no le daba para pasarlo, entonces tardó mucho. Cuando llegamos había 2 vehículos más pasando pegados al camión sin ver. Tuvimos que frenar a cero, así y todo. Pasaron finito, o sea, quedamos 3 vehículos, uno al lado del otro, en la ruta que es para 2. No, la verdad que como manejan acá, no hemos visto otro país en el que hagan este tipo de adelantos así, sin ver. Muy peligroso, la verdad, muy peligroso. Así que ahora vamos a hacer los kilómetros que nos quedan hasta el tercer mirador. Hicimos una parada en un estacionamiento, que no es el tercer mirador que nos faltaba, pero paramos porque lo vimos. Y desde acá se pueden ver las líneas de Palpa. Estamos en la pampa de Palpa y estos geoglifos y líneas también son patrimonio de la humanidad junto con los de Nazca, pero tienen un detalle y es que son anteriores, como el del gato que vimos al principio. Estos son de la misma época, se cree que fueron hechos por la cultura Paracas en los años 200 a 300 a.C. Y otra diferencia con las líneas de Nazca es que están hechas sobre cerros o sobre montículos, siempre en la ladera, entonces la gente las podía ver desde abajo. Son más pequeños y son menos conocidos. La buena noticia es que para este mirador no nos cobraron entrada. No, está muy cerquita, además no hay que caminar prácticamente nada, ni siquiera hay que subir, se ven bastante a simple vista desde el estacionamiento ya. Y entre los geoglifos tenemos un pez, ahí tenemos un búho, hay otros geoglifos, por ahí hay unas personas con camélidos, por ahí también hay un grupo de personas y así estaban los geoglifos antes de los trabajos de limpieza y así quedaron que están súper claros. Ya volvimos a Blanquita para seguir ruta. Estos geoglifos la verdad que se ven un poco más, son más chiquitos, entonces al estar en una ladera y ser más chicos se pueden apreciar mejor. Los otros creo que realmente hace falta ir en avioneta para poder tener una buena vista de los geoglifos, sin contar que además vimos solo 3 y hay cientos. Así que bueno, vamos a seguir ruta. Es muy loco porque cada poquitos kilómetros tenés distintos miradores. Ahora paramos en otro, es gratuito también. Y supuestamente acá hay otros geoglifos para ver. Tenemos que subir este cerrito y por allá arriba está el mirador. Estos geoglifos que tenemos acá se llaman el chamán de Palpa y sus aliados. Se pueden ver figuras antropomorfas que tienen formas humanoides y alrededor se pueden ver algunos animales que simbolizarían el agua y la fertilidad. Dejamos la zona de líneas y geoglifos. Lo que no les conté son las teorías que se barajan sobre para qué fueron hechas estas líneas. Hay quienes dicen que fueron creadas porque tienen relación con eventos astronómicos, tienen relación con las constelaciones. Esta teoría era sostenida por Maria Reiche, la alemana que dedicó su vida a conservar y estudiar las líneas, y Kosok, que fue el arqueólogo que las descubrió ya por el 1927. Hay otras teorías que dicen que en realidad estas líneas eran caminos que se hacían en procesiones, en ceremonias, en rituales. Muchas de ellas llegaban a Cahuachi, que era la antigua capital de la cultura nazca. Hay quienes dicen que estas líneas marcan los lugares donde había agua en el subsuelo, entonces estaban relacionadas con el agua y la fertilidad. Por otro lado, hay quienes dicen que fueron creadas en momentos de transiciones chamánicas, cuando estaban bajo la influencia de sustancias alucinógenas. Lo cierto es que no hay ninguna comprobada al 100%. Es un misterio para qué fueron hechas, por qué fueron hechas. Les mostramos 2 tipos de geoglifos, los de la cultura Paracas, los de la cultura nazca, súper diferentes unos de otros. Como dijo Martu anteriormente, la experiencia completa es mucho mejor si uno puede hacer el sobrevuelo por las líneas y ver muchos más geoglifos, pero bueno, nosotros pudimos verlas desde abajo nomás. Y ahora vamos a disfrutar del atardecer en la ruta camino hacia Ica. Ayer llegamos por la noche a una estación de servicio Petroperú. Preguntamos para pasar la noche, nos dijeron que sí, que no había problema, que valía 5 soles el estacionamiento. Por primera vez en viaje pagamos por dormir en una estación de servicio.
pero bueno, era la única opción que había. En Ica no había nada marcado, así que decidimos igual pasar la noche acá. Estamos a unos 30 kilómetros de la ciudad de Ica, que es a donde vamos a ir hoy, pero que se los vamos a mostrar en el próximo video. Las líneas de Nazca fueron lindas. Si tienen el presupuesto, creo que vale la pena hacer el sobrevuelo, que dura media hora y sale unos $100 para verlas desde arriba. Desde abajo no se ve tanto, pero bueno, si están por acá igualmente vale la pena hacer una parada. O mismo si tienen que hacer la ruta de Lima hacia Cusco o Cusco a Lima, van a pasar obligadamente por esta zona. Vamos a cerrar este video acá. Como les decíamos recién, nos vamos a ir a un lugar increíble que les vamos a mostrar en el próximo video. Es un lugar único en América, así que suscríbanse al canal, que es gratis. Activen las notificaciones para no perdérselo y estén atentos. También tienen la opción de unirse al canal y recibir un video exclusivo cada mes. Y además aparecer al final de los créditos de nuestros videos de YouTube. Y también nos van a estar ayudando a sumar kilómetros. Así que bueno, de esa forma o mirando las publicidades sepan que nos ayudan un montón. Y será hasta el próximo video de Caminando el Mundo.